Bueno, nosotros somos el grupo Gallimimus y nuestro proyecto final de la materia de instrumentación 2 fue un analizador de incubadora. Las integrantes de este grupo son Cindy Arroyave, Marcela Urbano, Kimberly Caicedo, Ángela Yepes y mi persona Daniela San Clemente. Bueno, para empezar, es una incubadora. La incubadora es un dispositivo de soporte vital para los neonatos que requieran de su servicio, ya que estos les ha faltado algún tipo de desarrollo mientras aún se encontraban en el vientre de su madre. Bueno, como variables a analizar, tenemos que el analizador de incubadora evalúa los parámetros que funcionen, pues para que funcione esta correctamente. Entonces, tenemos que la temperatura esta no debe variar más de 1 grado centígrado durante 1 hora. El ruido este debe ser menor a 60 decibeles. La humedad debe ser aproximadamente el 10% del set point y el flujo del aire que debe ser menor a metros sobre segundo. Bueno, entonces para realizar el análisis de las variables necesarias se usaron sensores para cada uno. Se usó el sensor PT100 para la temperatura del colchón, el sensor MLX90614 para la temperatura del ambiente, el micrófono Electrek para el ruido, el sensor DHT11 para la humedad y un filamento para medir el flujo. Bueno, basándose en la metodología de diseño de la Universidad Autónoma de Occidente, se escogió el prototipo que se muestra en esta figura. Este prototipo se escogió debido a criterios de creatividad, adaptación, facilidad de uso y portabilidad. En la pantalla que se muestra se podrían observar los valores de las variables y las partes superiores y laterales son la ubicación de los sensores a utilizar. Por último, encontramos el resultado de las simulaciones realizadas en Proteus, en donde inicialmente vamos a tener el circuito de la temperatura del colchón, el circuito que nos permite obtener la temperatura del ambiente, el circuito de la medición del ruido, el de la humedad y por último el de la medición de flujo. También a mano derecha tenemos la pantalla digital donde se va a mostrar la visualización de los datos, la fuente y los LEDs. Estos son utilizados para alarmas en torno a la medición del ruido y el Arduino que se utilizó. Muy bien, entonces aquí podemos apreciar el circuito como comentó mi compañera, el cual se realizó usando un Arduino y una pantalla LCD para mostrar los datos recolectados de todas las variables en el tiempo. Entonces, empezando con el que mide la temperatura del colchón, se usó un PT100, un sensor de temperatura resistivo, y para condicionarlo se usó un puente de Wheatstone acompañado de un amplificador de instrumentación para hacer la conversión al voltaje deseado. Para medir la temperatura ambiente se simuló una termocupla que simula una termopila de referencia MLX9614 que es por medición infrarroja. La termopila me brinda los valores de temperatura en milivoltios y lo que se realiza es una amplificación de ganancia de aproximadamente 1000 por medio de 2 amplificadores operacionales para obtener una salida en voltios. Para la medición de ruido utilizamos, pues se simuló un micrófono tipo Electret, el cual utiliza una resistencia y un capacitor. Se ingresa la señal de sonido que está en formato WAV, el cual se amplifica por medio de un LM386 que es utilizado para dispositivos de audio, ya que requiere un voltaje de entrada bajo. Bueno, para seguir con el sensor de humedad se utilizó un sensor que es digital, esto para evitar el ruido que puede ser causado por las fuentes que provocan las variables a medir o por los otros sensores. Para la medición de flujo se utiliza un filamento de resistencia variable, el cual podemos variar a través del potenciómetro RB3,
que es un potenciómetro activo, y se hace una etapa de comparación en donde la salida va a ser la del LM393 en el pin 1. Esta salida viene en un voltaje muy pequeño, entonces por eso se hace una etapa de amplificación con el amplificador U6A, y después de esto se utiliza un sumador inversor para tener este voltaje positivo, ya que en la salida anterior era negativo. Y después se realiza otra amplificación para poder tener los valores del flujo en un rango de 0 a 5 voltios. Y pues ya por último tendremos la salida del flujo que se va a procesar en el Arduino. Bueno, ahora veremos cómo funciona el circuito. Y aquí podemos apreciar cómo se muestran todas las variables de temperatura. Y ruido, flujo y humedad. Ok. Ahora nos vamos para la parte del código, que es toda la parte digital para que esto funcione. Entonces, lo primero que se realizó fue incluir las librerías necesarias, la del LCD y la del sensor de humedad, que fue el único que se agregó como biblioteca propiamente, como librería. Después declaramos cada una de las variables necesarias y se declararon los pines de cada una de ellas. Se inicializa después el LCD y el sensor de humedad y se escoge el 11 debido a que este sensor, esta librería, vienen dos sensores, el 22 y el 11, del cual el 11 funciona mejor en simulaciones. Luego procedemos a crear los símbolos necesarios, como ese símbolo de grados, ya que estos no están incluidos en la librería de la LCD, al igual que los dinosaurios que pudimos apreciar al inicio de la simulación. De ahí empezamos ya a darle el tamaño a la LCD y declaramos los pines que son de entrada, los de salida. Ponemos como externo el conversor análogo digital, que funciona a 5 voltios, y procedemos a hacer el inicio de la pantalla de carga. Primero limpiamos la LCD y imprimimos los dinosaurios que observamos y lo que aparece en el inicio, que es analizador de incubadora Gallimimus, y con sus ubicaciones propiamente en el LCD. Le damos un tiempo para que podamos apreciarlo y volvemos a limpiar la LCD. De ahí procedemos a hacer subprocesos de cada uno de los sensores que más adelante los aclararemos más a fondo. Y una vez tenido todo esto, pasamos ya a la parte de impresión de cada una de las variables. Entonces, lo que se hace es, ya recolectado, haciendo el cálculo de cada una, se imprime lo que queremos decir, en el primer caso, temperatura del colchón, se imprime el valor del sensor, lo que nos está dando, y acompañado de las unidades de cada uno. En el caso de las temperaturas, como tuvimos que agregar un símbolo que la LCD no tenía, en este caso es el 1. Por eso ponemos el 1 y luego la C de centígrados. Y en cada uno podemos acompañarlo de sus unidades respectivamente. Ok, entonces empezamos aclarando cada uno de los sensores. El sensor PT100, que es el del colchón, lo que se usó fue el comando map, que lo que permite es definir el rango de temperatura con el que queremos trabajar. En este caso se trabajó con un rango de temperatura de 5 a 50 grados Celsius y el conversor análogo digital por defecto viene de 0 a 1023. Entonces lo que hace este comando es como una especie de regla de 3 para poder acomodar el rango que nosotros queramos. Y ya se toma esa temperatura y se retorna para mostrarlo en el LCD. Para la lectura de la temperatura ambiente, lo que se realizó fue simplemente un conversor análogo digital utilizando el conversor del Arduino, y se crea la ecuación que se muestra en la línea de temperatura ambiente, que define que voltaje menos 0.7 dividido 0.04.
El 0.7 es debido a que en 0 grados centígrados el voltaje son 0.7 milivoltios y el 0.04 representa la sensibilidad con la que se comporta el sensor. Bueno, ahora para calcular el ruido lo que se hace es leer pues hacer la lectura del sensor. De allí, si este valor es mayor a cero, lo que se hace es como tal hacer la ecuación para convertir estos datos leídos a decibeles. Entonces se crearon dos long para poder hacer la ecuación, ya que de voltaje a decibeles tenemos que es 10 logaritmo en base 10 por el voltaje. Entonces aquí lo que hacemos es pasar a multiplicar en un double por el logaritmo en base 10 y multiplicar por el 10 del inicio. Entonces, de aquí cuando este valor, pues ya aquí nos da el valor de decibeles, si este valor de decibeles, como hablábamos al principio, en las incubadoras debe ser menor a 60, entonces colocamos de que si el valor es menor a 50, ya que tener como un valor allí, como un espacio, entonces si es menor a 50 lo que se hace es encender menor a 50, perdón, lo que se hace es encender un LED verde para indicar que está bajo, y si este es mayor o igual a 50 lo que se hace es encender el LED rojo para indicar que ya está cerca pues de ese umbral. Bueno, ahora para el sensor de humedad, lo que se hace es el uso de la librería que previamente mencionó mi compañera. En esta librería se encarga de que el sensor haga su calibración en sí mismo. El sensor, ¿cómo hace la lectura? Simplemente lo hace por 40 bits en tandas de 5. Lo que hace cada una de estas tandas es calcular ya sea la humedad o la temperatura, porque el sensor también calcula temperatura, pero para propósitos de este proyecto solamente estamos empleando la parte de humedad. Entonces, volviendo a lo de las tandas, las primeras dos tandas de 8 bits, la primera es para medir la parte entera de la humedad y la segunda para medir los decimales. La tercera es para medir la parte entera de la temperatura y la cuarta los decimales. Y por último, los últimos 8 bits son los de paridad para saber si se está haciendo la medición correcta. Y en el código básicamente hacemos llamado de la librería y retornamos el valor. Bueno, para la parte del cálculo del flujo, pues debemos recordar que la S del Arduino tiene 1023 bits. Entonces, pues básicamente se configuró esto con el rango de trabajo que manejan los analizadores de incubadora para el flujo del aire, que va de 0.1 a 0.7 metros sobre segundo. Entonces, como sabemos, pues este valor debe ser dividido entre una constante, y esa constante que se despejó dio como resultado 146.28. Con estos valores pues van a dar los rangos de flujo de manera más intermedia y pues se va a poder mostrar el resultado. Ok, ahora vamos a apreciar el resultado en la simulación. Como podemos observar, primero la pantalla de carga con los dos dinosaurios y el texto. Y luego procede a mostrar las variables que estamos analizando, como la temperatura del colchón, la temperatura del ambiente, y finalmente el ruido, la intensidad, el flujo y la humedad. Y ya el ciclo vuelve a repetirse constantemente hasta que detengamos o apaguemos el analizador. En este momento vamos a proceder a variar cada uno de los sensores para apreciar los cambios dentro del LCD. Entonces, pasamos variando la temperatura del colchón
le subimos a 50 y la temperatura del ambiente lo bajamos a 46 y inmediatamente no se va a apreciar debido a que los sensores de temperatura van cambiando progresivamente. Entonces, esperamos hasta que se estabilicen y vamos variando, mientras tanto, los otros sensores. Aquí está en 38 y en 47. Entonces, vamos variando el de humedad. Lo subimos a 69. Y esperamos. Ahí vemos que los sensores van llegando, el de ambiente ya llegó, el del colchón va subiendo. Podemos ver que el de humedad ya está en 69%, como lo pudimos observar. Ahí el de ambiente se mantuvo y el del colchón va subiendo igualmente. Y mientras tanto vamos a variar el de flujo, que se varía. Vamos a subirlo a un 70%. Y vamos otra vez al LCD. La temperatura del colchón sigue subiendo. El ambiente ya está estable. Y mientras tanto, termina de estabilizar el del colchón. Vamos entonces a explicar cómo es la variación de la medición de ruido. Bueno, entonces, como podemos observar, pues al principio de la explicación, en este sensor de ruido se ingresa una señal de audio tipo WAV. Entonces, al ingresar la señal, el sonido pues no es una variable estática, sino que ella constantemente va cambiando. Entonces, eso lo podemos observar en el LCD, que constantemente no va dando el mismo valor, sino que él va variando. Eso también lo podemos observar en los LEDs, en la alarma del ruido. La intensidad del volumen varía. Entonces, podemos observar aquí en la parte de la fuente y los LEDs que la intensidad al ser mayor a 50, como podemos observar en el LCD, que es de 52.83 decibeles, pues el LED se va a encender, mostrando de que pues, ha superado los 50 decibeles. En este momento, como la intensidad bajó a 30, entonces se apaga el LED rojo y se enciende el LED verde, demostrando pues que está menor a 50. Y aquí podemos observar que nuevamente se enciende el LED rojo, ya que pues, la intensidad no es la misma, a pesar de que sigue siendo el mismo audio, pues esta es una variable que que va cambiando constantemente. Entonces podemos observar que esta va cambiando el LED verde o el LED rojo de acuerdo pues, al nivel en que se encuentra.